Amadísimos hermanos en el Señor, reciba un cordial y atento saludo de paz. Es una bendición de parte de lo alto poder compartir con usted a través de este medio esta preciosa enseñanza en la que nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, permite que le conozcamos día a día y asimismo conocer a trasfondo el ministerio de Jesucristo. Ese ministerio que perduró por mucho tiempo y aún sigue perdurando entre la sociedad, pero especialmente en usted que ha recibido a Jesús en el corazón. Especialmente para usted que guarda los mandamientos y tiene el testimonio y la fe de Él. Así que yo creo que cada momento en que se nos permite este privilegio, tanto exponer como escuchar su palabra, disfrutemos día a día vivir en el santo evangelio que conduce hacia la vida eterna. Reciba un saludo de paz, amado oyente y amigo, que a través de esta plataforma digital usted se sustenta espiritualmente. Es para mí un verdadero placer. Y a continuación voy a compartir con cada uno de ustedes una breve reflexión bíblica, y estamos en esta oportunidad hablando del libro de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, y el tema para esta oportunidad se titula Jesús sana a un paralítico perdonando pecados. Vamos a hablar de eso en esta oportunidad. Sea bienvenido, amigo y hermano oyente. Les saluda su consiervo en el Señor, Osea Vázquez. Vamos a pedir la dirección al Señor y luego iniciamos con la exposición de esta meditación bíblica. Bendito y soberano Padre Celestial que habita en los cielos, en esta oportunidad, delante de su presencia, venimos aclamando su nombre, agradeciéndole el privilegio y la gentileza que usted nos regala hasta este día, hasta este momento. Ha tenido cuidado de nosotros desde el salir y el entrar. Su mano de amor y misericordia nos ha cuidado de una manera sobrenatural. Ahora, mi buen Padre, ha llegado el momento para compartir esta reflexión bíblica a través de este medio. Le pido que ponga en mí palabra sabia y entendida para no hablar de sí mismo, sino conforme está en su palabra. Úseme sencillamente como un portavoz de la misma y que quienes escuchan puedan ser edificados a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo, su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos todo. Amén. Más gracias a Dios por tu sangre. Así es, mis amados hermanos, vamos a entrar a la meditación de esta oportunidad, mencionando el mensaje para esta ocasión. Jesús sana a un paralítico perdonando pecados. En el libro de Mateo capítulo 9, vamos a considerar en el libro de Mateo capítulo 9, el Evangelio según Mateo capítulo 9, versículo 1 al versículo 8. Vamos a considerar esta hermosa enseñanza y muchas gracias a usted por estar pendiente a esta hora. Dice de la manera siguiente, si tiene espacio de leer conmigo puede hacerlo. Versículo 1. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué?
¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tanta potestad a los hombres. Hermosa enseñanza, amigo y hermano oyente. Jesús fue impactado por quienes le buscaban de manera diligente y que perseveraban en su intento. A pesar de las situaciones en las que podían verse involucrados, no les interesó el exceso de multitud. Sin duda alguna, los obstáculos para llegar hasta donde estaba Jesús. No sabemos qué tipo de clima, pero sencillamente, qué difícil resulta tener que cargar un paciente y que éste esté o se encuentre en un estado delicado de salud. Quizás muchos de ustedes, muchos de los que estamos participando de esta enseñanza en esta mañana, justamente en este momento, aquí en su casa, en su área de trabajo, en las labores, en la variante de labores que hay o en la cual nos dedicamos, cuántas oportunidades hemos podido vernos en la necesidad de movilizar a un enfermo. Hablar, amados hermanos, de un paralítico, pues en el mundo actual podemos, amados hermanos, considerar lo que son los paralíticos. Pero realmente, ¿qué era un paralítico en el tiempo antiguo? O sea, ¿cuál era la condición de una persona cuando padecía de esta enfermedad? Una enfermedad para la época de Jesús, una enfermedad la cual abundaba bastante esa enfermedad. Y sin embargo, amados hermanos, Jesucristo pudo darle la sanidad a aquel varón. Cuenta la Escritura en el texto en la parte que estamos considerando, que aún en medio de aquella gran dificultad, dice que aquellos le llevaron. Y le compartí hace un momento qué difícil puede resultar, qué difícil para un pariente llevar a una persona en esa condición. No es fácil, amados hermanos. Qué difícil. El paralítico actualmente se refiere a una persona que padece de parálisis. Es decir, la pérdida de funciones musculares en alguna parte del cuerpo. Los paralíticos, o la manera de manifestarse, o la manera en la que se manifiesta esta enfermedad, es la pérdida de la capacidad de mover parte o todo el cuerpo. Según la causa, esta puede ser temporal o permanente, amado amigo y hermano. Para que usted tenga una ilustración, ¿qué tipo de persona le llevaron a Jesús? Una persona que sin duda alguna no podía moverse. No podía esta persona disponer de algún bien.
No se podía. Pero sin embargo dice la Escritura que cuando llevan a aquel paralítico sobre una cama, qué difícil llevarlo en esta situación. Jesús le dice en el versículo 7, entonces en el versículo 6, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él se levantó y se fue. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces estamos considerando, amados amigos y hermanos, estamos considerando cómo Jesucristo sana a un paralítico y le perdona los pecados. Y la gente que estaba ahí, especialmente los escribas, dicen, esto es una blasfema. ¿Cómo va a perdonar esos pecados? Porque ellos no entendían el ministerio de Jesús. Porque ellos no habían comprendido el verdadero sentido del ministerio de Jesús. No lo habían entendido. Y lo consideraban imposible, amado amigo y hermano. Sin embargo, la Escritura nos da evidencia, una evidencia contundente. ¿Sobre qué? Nos da evidencia de que Jesús hizo aquella obra, sanando al paralítico y perdonando sus pecados. Ahora vamos a extraer o vamos a meditar también para nuestro tiempo, para nuestra época. Pero antes de todo eso, haciendo un breve resumen, en el trasfondo de lo que podemos ver, Jesús dejó todo lo que tenía que dejar, incluso las ciudades como Gadara. Salió de allí y volvió a su propia ciudad, la de Capernaum. Quedó demostrado el poder de Jesús para perdonar los pecados. Fue cuestionado el poder de Jesús para perdonar de pecados. Silenciosamente fue acusado de blasfemia. Jesús demostró su poder para perdonar. El poder de Jesús, asimismo, para perdonar pecados, fue para la gloria de Dios. Una experiencia extraña para el enfermo y sus amigos, tener que esperar el turno para ser atendidos. Vea usted, amigo y hermano oyente, los milagros portentosos de Jesucristo. Milagros portentosos que solamente Él podía hacerlos. Solamente Él tenía la autoridad para poder demostrarlos ante una sociedad incrédula, de duro corazón. Entonces, amigo y hermano, meditemos un poco sobre la experiencia de este paralítico. Lo llevaron a los pies de Jesús. Qué semejante labor la de aquellos hombres que le llevaban, porque dice el versículo 2 que le trajeron en una cama. Qué forma tan mayúscula la de aquellos hombres. La Escritura no dice si eran familiares, amigos, pero qué manera esa, llevando a un paralítico a los pies de Jesús. Ahora esas personas que no habla la Escritura si eran familiares, eran amigos, eran hermanos, no dice la Escritura, pero eran personas que creían en Jesús. Ahora esas personas es usted, hermano, que lleva o presenta a Jesús
ante los incrédulos. Ese paralítico es usted que aún no ha recibido a Jesús en el corazón. Ese paralítico es usted que aún no se ha convertido a los pies de Cristo. Cuando usted lleva a una persona sumida en el pecado a los pies de Jesús, llevarlo significa evangelizarlo, doctrinarlo, ser ejemplo para la vida espiritual de esa persona. Usted está haciendo esa labor. Usted la está haciendo. Dice la Escritura, amados hermanos, en el libro de Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 dice que el que no cree ya es condenado. El que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, la Escritura, amados hermanos, está pidiendo a cada uno de nosotros que anunciemos el Evangelio de Cristo. Cuando el hombre oye el Evangelio de Cristo, lo acepta en su corazón, este es curado de una enfermedad que ya no es parálisis. No, esa enfermedad se llama pecado. Esa enfermedad se llama pecado, amigo y hermano. Sí, así se llama. El pecado. Dice el libro de Isaías capítulo 1, versículo 4 en adelante, decía el profeta: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, que dejaron al Santo de Israel. Y decía aquel hombre de manera comparativa, desde los pies desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida e hinchazón y podrida llaga. Vea cuál era la condición triste y paupérrima de aquel pueblo de Israel. Sacamos esta enseñanza porque estamos hablando de ese paralítico. Y usted quizás en esta ocasión podrá decir: no, pero yo no tengo eso. Ese paralítico significa usted, amigo oyente, significa usted que no tiene a Cristo en el corazón. Significa usted que no ha abierto su corazón. Una pregunta. ¿Por qué no llevaron ese paralítico a otro médico? ¿Por qué no lo llevaron a otro lugar? ¿Sabe por qué? No que no habían, sí habían. Ya existían los doctores. El problema era, como actualmente lo es, que detrás de un doctor hay un alto costo. Y Jesús le iba a dar la sanidad, pero no solamente la sanidad, sino también el perdón de pecados. Algo que el hombre no lo puede dar. El hombre no puede perdonar los pecados, porque hay una paz que solo la da Jesucristo. Solamente Él la puede dar. Ahora bien, meditemos a manera de conclusión, porque son estas reflexiones que espero que sirvan de bendición para su vida. Ahora no son personas paralíticas.
El profeta Isaías, que le mencioné hace un rato, dice que desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza no hay en él cosa sana, sino una herida, hinchazón y podrida llaga. Y hay un problema con este pecado, que solo Jesús puede limpiarnos de ese pecado. Veamos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Y vamos a ver versículo 22 al versículo 23. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedar la ligera que tuerce su camino. Palabras, amados hermanos y amigos. Aunque te laves con lejía y amontones sobre ti jabón, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti. Amigo y hermano, el pecado solamente puede limpiarse a través de la sangre de Jesucristo. Aunque usted se bañe con lejía y jabón, pero la mancha de su pecado ha de permanecer sobre usted. Tenemos que buscar del Señor. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿cuáles son las promesas que Dios tiene para el hombre que recibe a Jesús en el corazón? ¿Cuáles son? Según la palabra del Señor, perdón de pecados a través del bautismo. En el nombre de Jesús, no en nombre de ninguna virgen, ni en el nombre de la Trinidad, no, en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38. Se recibe también el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu. También nuestro nombre es registrado en el libro de la vida. ¿Vea usted cuántos son los logros que recibimos al aceptar a Cristo en el corazón? Y nuestros pecados, como dice este canto, oiga usted, si no hubiera sido por la sangre de Jesús. Qué hermosa la composición de esa música. Entonces, amigo y hermano, busquemos del Señor. Isaías 1:18 dice que no importa la condición de pecados, el Señor tiene poder para perdonarnos. Pero se necesita decisión en su vida. Tome la decisión. No deje las cosas para mañana. El mundo en el que vivimos día a día va colapsando. Día a día va colapsando la sociedad. Vemos una sociedad violenta. La pérdida de valores, la indiferencia, el odio, el rencor, la envidia han crecido de una manera desconsiderable. Y lo único que nos resta en este mundo es buscar del Señor, entregar nuestra vida a Él para hacer un cambio rotundo en nuestra vida, para que los días que nos resten sobre esta tierra sean días de bien y de paz. Pero para eso hay que entregarle nuestra vida al único que da la vida. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Él. Él es el único que nos da vida eterna. Si no hubiera sido por tu sangre, mis pecados estaría muerto.
Amigo y hermano, ha sido un verdadero placer espiritual haber compartido con ustedes esta breve reflexión bíblica. Que sirva en su vida. Compártala con sus amigos, con sus hermanos, con amistades en general, ya que nuestro único objetivo es que el mensaje de salvación corra y corra por todos los lugares más recónditos de este mundo. Y para mí siempre ha sido y seguirá siendo de un placer espiritual compartir humildemente estas enseñanzas con usted. Reciba un cordial y atento saludo a la distancia desde el centro de América para los hermanos de Edificados en la Palabra. Que la bendición del Señor les acompañe en este día y que la abundante paz de Dios y de su Hijo amado sea con vosotros. Paz, amados hermanos y amigos.